Elvira Espejo Ayca es una mujer indígena de origen aymara y quechua. Es sabedora, artista plástica, cantadora, narradora, cuentista, poeta, ensayista, textilera e investigadora. Desde el año 2013 ocupa uno de los cargos más importantes culturalmente en Bolivia, la dirección del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Desde muy joven, Elvira salió de su comunidad, Cacachaca, en el departamento de Oruro, Bolivia, a estudiar. Fue una decisión propia, contraveniendo la tradición familiar y comunitaria de quedarse en su casa para hacer hogar y realizar actividades agrarias y domésticas. De esta forma, Elvira se convirtió en la primera mujer que salió del territorio, desobedeciendo el mandato de su familia de ser pastora, pues salir de su comunidad significaba romper las relaciones familiares, económicas y sociales. Sus padres se preocupaban porque ella no cuidaría a los animales, y si no los cuidaba, no tendrían rebaño, y si no lo tenía, no tendría herencia ni dote para tener marido y familia. En otras palabras, no iba a tener nada para el futuro. Pero en ese momento, Elvira no pensó en el rebaño, ni en la dote, ni en un marido, ni en formar una familia. Pensó en estudiar, porque ese era su deseo. Elvira aprendió a tejer con las abuelas y con su mamá desde los 6 años, acompañada de los cuentos y narraciones de su abuelo Daniel Espejo, un sabedor considerado de los mejores narradores y cantadores de la región, cuyos cantos eran sobre aves como el cóndor, el suri y sobre las fiestas. Esto alimentó la imaginación de la artista boliviana que tuvo en su abuelo la primera influencia literaria. Era cantadora, siempre le gustaba cantar, le gustaba ir a pastear, siempre estaba la compañía de mi abuela, con mi abuelo. Era inquieta, ¿no? Siempre preguntaba por qué había esto, por qué había lo otro, qué significaba y todo lo demás. Los abuelos y las abuelas de la cultura aymara juegan un papel importante en la vida de la familia. Son los encargados de dar a conocer a los niños los mitos y los ritos a través de narraciones. Las personas mayores son poseedoras de los diferentes saberes sobre la cosmogonía, sobre los animales, las tierras, la medicina y la sanación. Elvira significa mucho para nosotros. Es más que todo como un ejemplo en la familia. Es el ejemplo para toda la familia porque ha hecho muchas cosas y entonces es como decir, es el tesoro de la familia. Eso significa mucho para nosotros. De pequeña, Elvira se formó en la escuela occidental y en la escuela tradicional de las abuelas. Por esta razón, hoy ella puede contrastar las diferencias entre las dos formas de ver el mundo, observando en este contraste elementos valiosos. El primer contraste es que en la escuela de su comunidad se utilizan los sentidos para ver y aprender el mundo de una manera más amplia e integral. El cuerpo se integra al aprendizaje, se baila, se canta, se teje mientras se aprende. Entre tanto, en la escuela habitual de Occidente, el cuerpo se encuentra en reposo, mientras se piensa para aprender. Mi nombre es Elvira Espejo. Yo vengo de Cacachaca, del sur de Oruro, y bueno, allá nací, crecí con mi abuela, y lo que me ha preocupado bastante en esa época, no hubo mujeres en la escuela. Las mujeres solo llegaban hasta tercero básico, 3 años, y luego gradualmente iba bajando, y en quinto básico ya no existían mujeres, solo hombres. Y era justamente
Yo diría que era muy machista por el tema colonial, de que los hombres tienen que manejar los papeles. Ellos podían tener la herencia del terreno y los terrenos deberían de ser documentados. Y por esa razón este problema fue muy fuerte en la región, que no me gustaba a mí, me causaba un resentimiento de que solamente los hombres tengan derecho y no las mujeres. Creo que fue la primera revelación que tuve y como joven de decir, yo también quiero estudiar, yo también quiero terminar bachillerato, yo también quiero ir a la universidad, quiero aprender en realidad de toda esta dinámica que es lo prohibido para las mujeres. Entonces ahí comienzo a enfrentar y claro, quién sabe que no era completa en términos de conocer qué se gana como un buen profesional o qué puesto se tiene. Creo que no era clara yo misma porque no lo conocía. Finalmente simplemente era por un derecho que las mujeres tenemos derecho a la educación. A mí me ha encantado, por ejemplo, la primera fase de conocer bien mi comunidad, de cómo yo, por ejemplo, he crecido en la comunidad, de tener por ejemplo, la cadena operatoria de la crianza de camélidos, la textilería, la fiesta, toda esa complejidad de la familia, cómo mueve la comunidad. Creo que fue un alimento primordial para que yo esté de cierta manera muy segura de lo que se tiene como comunidad. Eso creo que fue uno de los alimentos que da un pilar fundamental. El reconocimiento de la diversidad cultural andina por parte de Elvira y su posibilidad de viajar para conocer otras culturas del mundo le permitió a la sabedora darles un lugar importante a los conocimientos y a los saberes de las tejedoras andinas, sobre todo las estructuras y técnicas del textil en terminología aymara y quechua. Hoy por hoy, Elvira se ha convertido en un ejemplo de resistencia y reexistencia, por su alto nivel de conciencia sobre el trabajo colectivo, los saberes ancestrales y las luchas milenarias de sus antepasados, la han llevado a generar propuestas en defensa de su territorio como alternativa a las políticas globales. La segunda fase es el tema de la lucha a la educación como mujer, de poder tener ese título de bachillerato, ese título de tener la universidad y conocer toda esta dinámica compleja. Creo que esa lucha incluso es la que me despierta, donde trabajo en la parroquia, a entender que no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. Creo que eso fue uno de los puntos claves que Elvira se da cuenta que es muy importante tanto la cultura y tanto la educación. Y creo que incluso ahí mismo me doy cuenta que no es necesario solamente pensar en la educación como una verticalidad de todo lo que te hace absorber, porque como en la parroquia viajábamos a muchas comunidades con la misa, por ejemplo, y estuvimos con las comunidades en sus fiestas, en sus ceremonias, donde uno tiene esta dinámica compleja de conocer la cultura no solamente de mi pueblo, sino de otros pueblos que tuvieron en la parroquia alrededor, ¿no? Otros municipios. Entonces eso me ayuda a reflexionar de que mi pueblo no es único en cultura, sino hay otras culturas. La sabedora Elvira encarna la posibilidad de configurar una práctica decolonial mediante un diálogo interepistémico entre las teorías europeas y la ciencia de las mujeres. Una investigación que ha logrado gracias al trabajo colectivo con más de 900 tejedoras de los Andes. De este trabajo se destaca el rescate de la terminología y sistemas andinos del textil a partir de la lengua materna y la exploración de la relación entre tecnología y lengua. Incuñasta, corredoresta, veleterasta, liglasta, ponchos, carpitas, nogaich paschaita nogaigo ruaigo. Chaywa nogaico, kawasaico, chay nogaico hasta gana coinico. Mana llaqta María chaygo, chay awaspalla nogaico gana coi campo peneta holga chay gamacha, mana llaqta poricamia chaygo nogaico. Ka awaspa kawasakuico, anticuico, kiwicora,
chaypi noqay kasakay. Elvira se fue de su comunidad a estudiar y regresó, pero no a repetir lo que le habían enseñado en la universidad, sino a poner en práctica y en diálogo intercultural lo aprendido en el mundo occidental académico con el mundo indígena, y así fortalecer los saberes andinos del textil, la poesía y el arte. El objetivo o la misión del Centro Artesanal Chuyun es la recuperación de los textiles y la revalorización de los textiles que tenemos en nuestro sector artesanal, ¿no? Lo que es en lana de oveja, hacemos el teñido del blanco a los colores con tintes naturales. El gama de rojos es con cochinilla, el mismo también es cochinilla, y esta estamos sacando con las plantas o las hierbas de la comunidad, ¿no? Este es con ola y la cola del zorro. Nos apoya nuestra compañera Elvira en la revalorización de nuestra cultura y la recuperación de los diseños antiguos, ¿no? El pensamiento filosófico propio, su reconocimiento por la diversidad cultural, su paso por la universidad, su investigación que incluye la producción de más de 9 publicaciones, 3 CD compiladas en discos propios y la participación en más de 15 exposiciones y colectivos, la han llevado a ganar premios desde que tenía 13 años. Su trayectoria le abrió las puertas para asumir la dirección del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en el año 2013, una noticia que le llegó de sorpresa, pero que ella asumió con entereza. Y estábamos ahí tomando vino, cosechando durazno, cocinando, comiendo, y ahí llegó una llamada y dijo si podría tomar la dirección del museo. Para mí era muy sorprendente porque nunca jamás en mi vida había pensado ocupar un puesto así. Elvira ha visibilizado que hay conocimientos originarios y ancestrales no valorados, que no se aprecian y que por ello no se les da el estatuto ni el valor de verdad científica. Sin embargo, estos conocimientos son importantísimos para pensar la organización de la sociedad y de los cuales es necesario aprender para solucionar los problemas cotidianos de la vida. Por ello, la labor de la sabedora es poner en discusión y visibilizar la ciencia, el arte y las técnicas desarrolladas por los pueblos andinos en su rica y vasta diversidad cultural, resaltando la poética, el color y la iconografía, y con ella la elaboración del textil, en una investigación que lleva más de 20 años confrontando conocimiento con las teorías europeas del textil. Con relación a la historia del museo, el museo tiene más de 50 años, ha creado en el año 1962 con el nombre de Museo de Arte Popular y Artesanía, y en un espacio bastante pequeño, estamos hablando de un espacio que medía aproximadamente 50 metros cuadrados. En este momento el Museo Nacional de Etnografía y Folclore tiene más de 7.805 metros cuadrados en la ciudad de La Paz y aproximadamente 1.000 metros cuadrados en la ciudad de Sucre. Como directora del museo, Elvira reconoce su propia forma de vida, de ser y estar en el planeta para dar así a las comunidades un rol activo y vivo dentro de la institucionalidad y de la entidad bolivianas, como una forma de decolonizar y de dignificar los saberes propios andinos, a partir del reconocimiento de la diversidad de la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, el textil y la arqueología andina. De esta manera, implementa en el MUSEF 9 líneas estratégicas que le dan una mirada integral a la institución, permitiendo el intercambio de diálogos interculturales, intraculturales e interepistémicos para construir y fortalecer la memoria ancestral andina. Elvira hamon pone hasta reaccione pone no elvira tas. Maip toko ichiqa preporin elvira socre pirorin no gacha elvira pone tenko con pone. En la actualidad el MUSEF
Cuenta con más de 20 publicaciones, más de 6 exposiciones permanentes y más de 8 exposiciones temporales, que entre todas narran la memoria del país. Esto se ha hecho de la mano con las comunidades, una apuesta clara de llegar a los lugares más alejados del centro urbano de La Paz, Bolivia, para acercar el museo a los territorios y a su vez recoger y construir conjuntamente la memoria cultural y etnográfica del país. Cuando llegué, para mí era muy importante ver la colección, en qué estado estaba y qué cantidad de la colección se tiene como un patrimonio del país. Entonces, cuando llegué, contaron con 32.000 bienes culturales, más de 100.000 bienes documentales especializadas en ciencias sociales. Y bueno, eso me impactó bastante. Una, porque todos estos bienes culturales no estaban sistematizadas, no estaban 100% catalogadas y menos estudiadas en términos académicos de poner en un material así de catálogo. En estos 6 años de proyección se hizo por temáticas específicas, justamente para poder tener como una base de todo lo que se tiene. Entonces se comenzó el año 2013 con textil, el 14 con la cerámica, el 15 con arte plumario, el 16 con metal y metalurgia, y el 17 con madera y cestería, y el 18 sobre la colección de las piedras, que es lítico. Todas estas colecciones se trabajan a través de una cadena operatoria, que es obtención de la materia prima, tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto, y luego viene la parte cronológica, que es arqueológico, histórico y etnográfico contemporáneo moderno. Y bueno, en la última fase, que está proyectada del año 2018 al 25, es justamente la vida social del objeto, esa interacción social del objeto, cómo en la sociedad se usa. Elvira nos enseña que en el pensamiento andino todo tiene vida. Este principio fue en el cual ella se basó para proponer e implementar la modalidad de cadena operatoria para la funcionalidad del museo, como una forma de ver, investigar, narrar y reflexionar sobre la diversidad cultural boliviana desde la institución. Luego, más o menos para el 2013 tuvimos una serie de quiebres, y un quiebre muy importante fue el tema de comenzar a abordar la cadena operatoria de las piezas. Aquí pensamos en un replanteamiento ontológico bastante fuerte, porque normalmente lo que se hace en los museos es mostrar piezas que tienen, digamos, una belleza estética a los ojos occidentales y nada más, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los museos de arte, que normalmente te muestran tejidos colgados o piezas en cerámica que son excepcionales por su iconografía, y lamentablemente lo que no se analiza en estos espacios es el soporte. De esta manera, Elvira posiciona la cadena operatoria dentro del museo como una estrategia de conocimiento para construir de manera conjunta con las comunidades y las poblaciones indígenas y rurales, y a su vez entender que el conocimiento técnico permite una entrada en los sistemas sociales como una epistemología andina. Bolivia es un país con múltiples culturas, pluricultural. Entonces, cuando llegamos a un objeto final, a veces no se define en un solo tipo de material, en un solo tipo de utensilio, un solo tipo de prenda, sino que, según la región, varían, ya sea en su proceso de elaboración como en su proceso de uso y demás, ¿no? Desde su llegada a la dirección, Elvira ha realizado transformaciones en el museo. Parte de estas son las exposiciones donde hoy se evidencia el proceso histórico de los objetos desde la época histórica, colonial, republicana, hasta llegar a lo contemporáneo, lo que ha demandado un proceso de investigación y de construcción colectiva fuerte entre el museo y las comunidades de Bolivia. Yo creo que la investigación es fundamental para lo que hemos estado haciendo,
porque no podemos plantear una exposición sin tener un contenido de base, ¿no? Y ese contenido ha sido, desde que entró la nueva directora, bastante exigente en términos de conocer profundamente los materiales. La idea de la cadena operatoria parte de conocer a fondo las técnicas con las que se hacen los objetos, las materias primas y todo el mundo de significados, de prácticas que se despliegan a partir de esos objetos, y también verlos a través del tiempo y verlos como cambios y continuidades, y cuáles son los elementos que cambian y cuáles son los elementos que de alguna manera se mantienen, ¿no? Y esa ha sido la manera en la que el MUSEF ha tendido puentes entre presente y pasado, juntando las cuestiones arqueológicas con el análisis de todo lo que fue la época histórica, colonial, republicana, para llegar a lo contemporáneo y tener esa sensación de que, fondo, lo que tenemos hoy es un resultado de todos esos procesos pasados, ¿no? Este camino recorrido ha llevado a Elvira a reconocer que el colonialismo tiene una gran influencia en los sistemas sociales, en donde prima el conocimiento científico, el que produce la academia, asimismo los títulos y el eurocentrismo. Por esto, gran parte de su lucha ha sido motivar procesos decolonizadores, donde se reconozcan, valoren y rescaten los saberes propios ancestrales. Para ello, tuvo que generar estrategias pedagógicas para acercar el equipo profesional y humano del museo a las realidades de los territorios, en donde se encuentran los saberes y los objetos sujetos que conforman la diversidad cultural boliviana y andina. Tenemos en la dirección a una persona que es del área rural, es del norte Potosí. Entonces ella nos decía que era muy difícil que la gente se pueda desplazar a los espacios urbanos para ver los museos. Entonces fue un aliciente y un articulador bastante interesante para desarrollar esta idea, ¿no? Es decir, si la gente no puede venir al museo, nosotros tenemos que ir al museo llevando este tipo de actividades. Y además es importante esto, ¿no? Porque vas generando un tipo de interacción fundamental con la comunidad. Hemos tenido casos muy interesantes donde no solamente la comunidad te va a recibir y va a aprovechar del museo, sino el museo también va generando un proceso de dinámica que es bastante interesante. La reexistencia de Elvira nace de las profundidades de su cultura, de la producción de la ciencia de las mujeres, y con ella nacen las claves de las formas organizativas de producción alimentaria, de los rituales y estéticas que permiten dignificar la vida y reinventarla para transformar las realidades y estructuras coloniales, reconociendo la solidaridad, lo colectivo y lo comunal como formas importantes para construir memoria. La memoria es un proceso que en gran medida se construye, ¿no? Pero se construye junto con otras personas y junto con objetos y con el entorno, ¿no? Entonces creo que el aporte que ha hecho el museo en ese sentido ha sido interesante, ha sido llamativo, porque, a ver, el museo es una instancia de educación de la sociedad, ¿no? De educación no formal. Entonces uno viene y queda expuesto a una serie de ideas, de narrativas, de conocimientos. Lo que hemos intentado hacer es desplegar, es exponer esos saberes tradicionales en las salas de un museo, uno de los mejores museos del país, de un museo urbano, de un museo que está en plena ciudad de La Paz. Cuando se trata de la investigación con las comunidades es incluso más fuerte, porque ahí vamos directamente a zonas donde la memoria está muy activa, donde está relacionada con los espacios, con las manifestaciones como la danza o como la alfarería o con los objetos que se tienen en los museos comunitarios, ¿no? Entonces ahí nuestra tarea ha sido más de recuperar todo esto y plasmarlo en muestras museográficas y dejar notar o dejar ver al resto de la sociedad, poner en esta plataforma nacional los pensamientos, las ideas, las reivindicaciones, los temores y las memorias de la comunidad. En las comunidades se suele ver un espacio y de pronto te empiezan a hablar de la Guerra del Chaco y de la época de los Chulpas y de la Guerra de la Independencia y de alguien que vivió hace 10 años, y todo está como junto, ¿no? Todo dispara al mismo tiempo afectos y memorias de manera multitemporal. Y eso creo que es algo muy lindo que hemos aprendido de la comunidad, que hay que reconocerlo y que ojalá a futuro también lo podamos ver, podamos ver la forma de integrarlo en nuestro propio hacer y en nuestras propias prácticas y nuestras exposiciones, ¿no? Para Elvira, hacer reflexiones desde y con las comunidades es una posibilidad de comprender la realidad de un pueblo e ir a la profundidad de sus saberes y su cultura para excavar las memorias del pasado, para reconocer lo propio.
Estas reflexiones son muy importantes hoy al interior del equipo del MUSEF porque permite reconocer y comprender la diversidad desde varios puntos de vida. He tenido el privilegio de participar de los intentos que tenemos de descolonización y descentralización de las instituciones públicas, que es el proceso que además se está viviendo a través del Estado Plurinacional de Bolivia. Particularmente siento que esto me ha permitido entender cómo el proceso de investigación tiene que abordar algo que va mucho más allá de la investigación en sí mismo para conformarte como persona y acercarte a lo que significa el vivir bien. Desde su llegada a la dirección del MUSEF en el año 2013 y hasta la actualidad, Elvira ha logrado una transformación integral en la institución. En la primera fase hizo la planificación de lo que sería el MUSEF a corto, mediano y largo plazo. Una proyección por temáticas para saber con qué contaba entonces el museo. La segunda fase, que es la que se está implementando actualmente, comprende la investigación, organización, divulgación y proyección de la vida social del objeto, que en la interacción social con las personas y el uso que se le da se convierte en un sujeto. Esta fase ha sido un proceso productivo que ha permitido fortalecer y retroalimentar la primera fase que se trabajó durante los 6 años anteriores para tener una colección más completa y entrar en la diversidad de todos los bienes culturales. Pero toda su lucha va más allá. La sabedora sueña con llevar la institución a otro nivel y convertirla en el Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y su proyecto final del 25 a 30 es netamente pensar en la expansión, justamente en un cambio incluso de la tutela, ya no como Museo Nacional de Etnografía y Folclore, porque eso lo colapsa en términos más de acción popular, sino más bien hacer una apertura más grande que pensamos que la tutela debería de ser Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia para tener una lógica más abierta para poder entender lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico como actualmente trabajamos incluso con la cadena operatoria y tener en los 9 departamentos, ¿no?, una expansión más grande como por ejemplo estar en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz por supuesto y los otros departamentos, ¿no?, para que pueda expandirse incluso al conocimiento de la población porque es su patrimonio, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy amplio que podría ir muy lejos con esta dinámica. Para Elvira, entender los Andes es entender cómo cada diseño hace parte de la fiesta. Cada color y forma expresan las maneras de cómo los pueblos viven unos ciclos anuales que dan vida a la cultura. De esta manera, ella está transformando estructuras institucionales y sociales con los conocimientos milenarios ancestrales del Abya Yala. Vamos con una reflexión profunda para estar conscientes realmente con la tierra que convivimos, con todo lo que convivimos, que tiene muchas vidas, y por esa razón creo que esta reflexión es muy importante para los jóvenes más que todo, conocer esa historia profunda desde sus pueblos, de donde venimos, o incluso desde la familia, porque se puede hacer una jerarquía, digamos, de toda la familia, cómo fueron tus abuelos, tus abuelas, hoy en día tus papás y en el futuro los nietos. Incluso una pequeña reflexión así de la familia te hace comprender de que pasaron por varias generaciones, ¿no? Creo que esta autorreflexión nos puede ayudar a comprender mejor de quiénes somos y a dónde nos proyectamos.